En la fría mañana del 15 de marzo de 1983, yo, Víctor Morales, estaba en la fila de la farmacia del Corte Inglés de la Gran Vía en Madrid, con una receta en la mano que no conseguía que me surtieran. El papel temblaba entre mis dedos, no por miedo, sino por el agotamiento que llevaban ya casi 2 días y medio sin darme tregua. Detrás del mostrador, una farmacéutica, una mujer de cabello canoso recogido en un moño apretado, con arrugas profundas que parecían talladas en piedra como los edificios antiguos de la ciudad, miraba la receta, y luego a mí con una expresión impasible. «No tenemos ese medicamento», dijo con voz seca, casi automática. Era la 10ª vez que escuchaba esas palabras en las últimas 2 semanas, en 10 farmacias de la capital y alrededores. Un eco burocrático que me devolvía siempre la misma frustración. «¿Cuándo lo tendrán?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Quizá el mes que viene, o quizá nunca». El medicamento se llamaba Vincrina, un fármaco vital para tratar la leucemia linfoblástica aguda que sufría mi esposa, Ana. Sin ese tratamiento, le quedaban unas 6 semanas de vida. En España, la producción de ese medicamento estaba limitada y la importación, cuando llegaba, era un proceso enrevesado y plagado de burocracia, accesible solo para los más poderosos o mejor conectados. Yo no era ni uno ni otro. Era analista principal en el Centro Nacional de Inteligencia, con acceso a información delicada sobre defensa y seguridad nacional. Pero todo eso parecía insignificante al cruzar las puertas del Corte Inglés y enfrentarme a la cruda realidad. Debía traicionar a mi país. No por dinero, ni por ideología, sino por amor. Allí, en plena Puerta del Sol, con el viento frío que se colaba bajo mi abrigo y la fachada del antiguo edificio del ayuntamiento al fondo, comprendí que estaba a punto de convertirme en un hombre invisible para el sistema que siempre había servido. Un traidor. El año 1983 era un tiempo de tensiones extremas. La Guerra Fría estaba en un punto álgido. En Washington, Ronald Reagan llevaba 2 años en la Casa Blanca, declarando al bloque soviético como el imperio del mal y lanzando un rearme sin precedentes. En Madrid, la transición española se afianzaba, pero las sombras de la crisis internacional llegaban hasta nuestras calles. La paranoia y la desconfianza se sentían en el aire, en cada conversación en los cafés y en las noticias de la radio. Pero mientras el mundo miraba a las grandes potencias, la verdadera guerra se libraba en silencio. En las comunicaciones cifradas, en los encuentros furtivos en parques y plazas, en el intercambio invisible de secretos entre agentes que vivían vidas dobles, sin saber cuál de sus verdades era la real. Yo llevaba 14 años analizando ese mundo oculto, entendiendo sus reglas y sus traiciones, pero jamás imaginé que yo mismo cruzaría ese umbral. Ana y yo nos conocimos en la Universidad Complutense de Madrid en 1967. Ella estudiaba filología hispánica, siempre con un libro en la mano y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro delicado. Yo terminaba mis estudios de relaciones internacionales y soñaba con un futuro en el servicio de inteligencia. Nuestra relación fue construida con cuidado, en paseos por el Retiro, entre recitales de poesía y cafés con leche en bares modestos. Nos casamos en 1969, el mismo año en que empecé a trabajar en el centro. Nuestra vida juntos siguió un ritmo casi monótono.
Yo pasaba largas horas revisando informes y analizando movimientos en el tablero internacional. Ana enseñaba literatura en un instituto, corregía exámenes en nuestro pequeño apartamento de la calle Alcalá, mientras yo fumaba en la cocina y repasaba documentos que no podía compartir con nadie. No tuvimos hijos, en parte por decisión conjunta y en parte porque Ana siempre fue frágil, propensa a enfermedades que la mantenían a menudo postrada en cama. En enero de 1983, Ana comenzó a sentir dolores intensos en los huesos y aparecieron moretones inexplicables. El médico de la mutua médica descartó cualquier gravedad, diagnosticando anemia y recetándole suplementos de hierro. Pero los síntomas empeoraron. Usé mis contactos para ingresarla en el Hospital Gómez Ulla, reservado para funcionarios y sus familias, donde el diagnóstico cayó como un jarro de agua fría. Leucemia linfoblástica aguda en estado avanzado. El oncólogo, un hombre nervioso con las manos manchadas de tinta, me explicó el tratamiento con una mezcla de esperanza y desaliento. Quimioterapia, varios medicamentos, algunos disponibles, otros no. El sistema sanitario español tenía fortalezas en ciertas áreas, pero los fármacos oncológicos más avanzados, especialmente los importados del extranjero, eran escasos. «Haremos lo que podamos», dijo con una sonrisa forzada. La versión médica de un «ya veremos». Pasé las siguientes semanas navegando por la burocracia sanitaria, tirando de contactos, llamando a conocidos, intentando abrir puertas que parecían cerrarse una tras otra. Descubrí, como muchos que han amado a alguien muriendo lentamente, que los sistemas diseñados para el bienestar colectivo se desmoronan frente al sufrimiento individual. El medicamento existía, se fabricaba en laboratorios de Suiza y Estados Unidos, se administraba en clínicas privadas de Londres y París, pero no llegaba a Madrid, ni a tiempo. El 18 de marzo, 3 días después de la frustrante visita a la farmacia, acudí a una reunión rutinaria en la sede central del CNI en la calle Serrano. El tema eran las capacidades de reconocimiento satelital estadounidense, un asunto seco, técnico, pero relevante para mi trabajo. Después de la reunión, esperé en el pasillo, sabiendo que el coronel Álvaro Gutiérrez, un veterano del Departamento de Inteligencia británica con quien había trabajado en un proyecto conjunto años atrás, solía pasar por allí. «Álvaro», le saludé con un leve asentimiento. «Víctor», respondió con un gesto, sin dejar de mirar al frente. «Necesito un consejo, algo personal, médico», dije en voz baja. Su expresión no cambió, pero sus ojos mostraron una chispa diferente. «Esto no es lugar», murmuró. «Lo sé. Quizá podríamos hablar en otro sitio». Tras una pausa, propuso: «Parque del Retiro, mañana a las 4, en la esquina noreste, cerca de la fuente». Parecía una sugerencia inocente. 2 colegas caminando para discutir un asunto privado. Pero Álvaro, según los informes, estaba bajo sospecha por posibles contactos con inteligencia británica. No sabía si era un agente, pero para mis propósitos bastaba la duda. Al día siguiente, el retiro estaba cubierto de barro helado y árboles desnudos. Llegué temprano, dando vueltas para detectar vigilancia. Nada claro. Pero en Madrid, aunque no nevaba, la vigilancia era como el aire, invisible hasta que te ahoga. Álvaro llegó puntual, vestido con un abrigo oscuro y bufanda, una figura más entre los paseantes. Caminamos en silencio, nuestras exhalaciones dibujando nubes blancas en el frío. Finalmente, habló.
Me dijiste que era un asunto médico. Ana tiene leucemia, dije con voz baja. Avanzada. Lo siento, respondió. El medicamento que necesita, vincrina, es occidental. A veces se consigue por vías especiales. Yo no tengo conexiones, añadí. Una anciana pasó por nuestro lado, con un carrito lleno de botellas vacías. ¿Qué me pides exactamente?, le pregunté, dejando la formalidad. Me miró fijamente y me dijo: conozco a alguien, pero esto es un camino sin vuelta atrás, ¿lo entiendes? Pensé en Ana, en su piel pálida, en el pelo que se le caía, en la desesperación de la receta que llevaba de farmacia en farmacia. Asentí. Estoy dispuesto. Él asintió lentamente. Vuelve aquí en 3 días, mismo lugar, mismo horario. Solo tú, nada que pueda incriminarte. Se giró y se alejó, dejando tras de sí el crujir del barro congelado. Quedé solo en el retiro, mientras el sol se apagaba en el horizonte, sabiendo que acababa de cerrar un capítulo y abrir otro. Un capítulo donde el amor y la traición serían la misma cosa. 3 días después volví al retiro con el corazón encogido y los sentidos alerta. La tarde estaba gris, y el viento parecía cuchillas que se colaban por el cuello del abrigo. A lo lejos, la fuente seca se alzaba como una estatua olvidada, y justo allí debía esperar. Había comprobado 1000 veces que no había ojos sospechosos, pero la paranoia se había instalado en mí como un huésped indeseado. Casi al instante apareció Álvaro, con su abrigo oscuro y un gorro de lana que le daba un aire más común, menos distinguido. Juntos caminamos unos metros hasta un banco apartado, cubierto de hojas secas y barro. Me senté, encendí un cigarrillo que no me apetecía y esperé a que hablara. «Me han informado de tu situación», dijo en un susurro. «El medicamento puede conseguirse, pero no es gratis. Siempre hay un precio». Le miré fijamente, tratando de medir cuánto estaba dispuesto a pagar. Él continuó: «Lo que buscan es información. No agentes, no identidades, sino documentos estratégicos, informes sobre capacidades militares, movimientos en la OTAN, planes de defensa, inteligencia de alto nivel». Mi garganta se tensó. Eso iba más allá de lo que había imaginado. Era la arquitectura misma del poder que estudiaba día a día en mi despacho. «Eso es traición», musité. «Sí», asintió, «pero también la única oportunidad para salvar a tu esposa». La honestidad brutal de sus palabras tenía un extraño efecto. No había discursos grandilocuentes ni promesas vacías, solo un pacto frío y pragmático. «¿Cómo funcionaría?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Hoy te entrego el primer lote de vincrina, un suministro para 2 meses. Lo guardarás en frío y seguirás las instrucciones médicas al pie de la letra. En 1 semana esperamos tu primera entrega de información». Sacó una bolsa de papel marrón, arrugada y cerrada. La dejé entre nosotros, como un símbolo tangible de la transacción que estaba a punto de firmar con mi propia conciencia. «¿Y si me descubren?», dije bajando la voz. «No podemos ayudarte. Negaremos cualquier vínculo. Estarás solo». Apagué el cigarrillo con el pie, sintiendo que cada inhalación había sido un poco más pesada que la anterior. «Lo entiendo», respondí. «Y aún así, aceptó». Él sonrió con una mezcla de respeto y compasión. «Entonces, bienvenido al Club de los Condenados», bromeó. «No es un grupo muy selecto, pero tiene sus ventajas». Me levanté.
Tomé la bolsa y me alejé con pasos firmes, aunque por dentro un torbellino de emociones me arrastraba hacia una tormenta que no podía controlar. Aquella noche, en nuestro modesto apartamento en Malasaña, Ana me esperaba en la sala, envuelta en una bata de seda color vino que acariciaba sus curvas con delicadeza. Sus labios estaban pintados de un rojo sutil, y sus ojos, siempre tan vivos, brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Trajiste algo?, me preguntó con voz suave, casi un susurro. Asentí. Dejé la bolsa sobre la mesa y la vi abrirla con manos temblorosas. Dentro, los frascos relucían bajo la luz tenue, prometiendo una batalla por la vida que apenas comenzaba. «Eres un buen mentiroso», me dijo con una sonrisa traviesa. «Pero no tienes que fingir conmigo». La miré y pensé en lo absurdo de la situación. Un analista del Centro Nacional de Inteligencia convertido en contrabandista clandestino por amor. Quizá algún día escribiría un libro titulado «Cómo perder la patria en 10 días por amor a una mujer». «No miento», respondí. «Descansa. Mañana será otro día». Esa noche, mientras Ana dormía envuelta en sábanas blancas, yo me senté junto a la ventana mirando las luces titilantes de Madrid, preguntándome cómo había llegado hasta ese punto, y si realmente había vuelta atrás. Al amanecer, con el sol apenas asomando detrás de los tejados, sentí que la línea entre el deber y la traición se había borrado para siempre. Y en el eco lejano de las campanas de San Ginés, supe que el verdadero juego apenas comenzaba. El día siguiente amaneció frío y gris, con la niebla acerrada a las calles estrechas del barrio de Lavapiés. Me vestí con cuidado, eligiendo una chaqueta oscura y unos zapatos de piel que habían visto mejores días, pero que aún podían pasar desapercibidos en las aceras mojadas. Ana me despidió con una mirada llena de esa mezcla de orgullo y temor que solo tiene quien sabe que su marido camina por un filo invisible. En el despacho del Centro Nacional de Inteligencia, la rutina parecía inalterable. Escritorios ordenados, el murmullo constante de las máquinas de escribir y los susurros medidos de mis compañeros. Nadie sospecharía que bajo esa fachada de normalidad yo estaba jugando a un juego mortal. Recibí un informe sobre las recientes maniobras militares de la OTAN en Europa Occidental. Al leerlo, sentí el peso de la responsabilidad, sabiendo que esa información formaba parte de lo que pronto entregaría a mis contactos extranjeros a cambio de la vincrina que mantenía viva a Ana. Pero en ese momento no podía permitirme vacilar. Esa tarde, en un café discreto cerca de la estación de Atocha, me esperaba la siguiente entrega. Entré con paso tranquilo, saludando al camarero con una sonrisa que ya se había convertido en mi máscara habitual. En una esquina, entre la penumbra y el humo de los cigarrillos, apareció una mujer que me resultaba vagamente familiar. María, una médico española que trabajaba en un centro privado y que, según me había dicho Álvaro, podía administrar el tratamiento con la delicadeza y el rigor que Ana necesitaba. María llevaba un vestido rojo oscuro que abrazaba sus curvas con elegancia, dejando entrever unos tacones negros que resonaban suavemente contra el suelo de madera. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de cruz brillaba en su cuello. Había en ella una mezcla de profesionalidad y una sensualidad contenida, un equilibrio que me hacía sentir, por un momento, que la vida aún podía ofrecer belleza en medio del caos. «Víctor», dijo con voz baja, acercándose, «he revisado el plan de tratamiento.
La vincrina debe administrarse en dosis exactas, sin desviaciones. Cualquier error podría ser fatal. Asentí, consciente de que cada vial, cada mililitro, era una batalla ganada contra el tiempo y la enfermedad. Haré todo lo que esté en mi mano, respondí. Ana es fuerte, pero necesita ayuda. Nos miramos durante un instante que pareció eterno, la tensión entre nosotros palpable, como si en ese pequeño café se decidiera algo mucho más grande que una simple entrega médica. Antes de marcharme, María me entregó un sobre con instrucciones precisas y un número de teléfono encriptado para emergencias. Mientras caminaba hacia la salida, no pude evitar pensar que, en otro tiempo y lugar, ese encuentro podría haber sido simplemente el inicio de una historia diferente. De regreso en casa, Ana me esperaba en el salón, con un vestido de lana azul que acentuaba su figura delicada y unas botas de ante que apenas tocaban el suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y esperanza renovada. ¿La has visto?, preguntó, con una sonrisa tímida. Asentí, tomando su mano entre las mías. Está aquí para cuidarte, le dije. No estás sola en esto. Esa noche, mientras la ciudad de Madrid dormía bajo un manto de estrellas y luces amarillentas, sentí que la red en la que estaba atrapado se hacía cada vez más estrecha. La policía política, los servicios de inteligencia, las miradas ocultas en cada esquina, todo conspiraba para convertir mi amor en un acto de traición, y en el silencio de la habitación, donde Ana dormía con una serenidad que me parecía casi injusta, supe que, sin importar las consecuencias, seguiría adelante, porque a veces, el precio más alto que uno puede pagar es el que se cobra por salvar a quien ama. Pero una pregunta rondaba mi mente, como un eco persistente. ¿Quién más sabía de este juego peligroso? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para desenmascararme? Aquella mañana amaneció con un sol tímido que se colaba entre las persianas del apartamento en Chamberí. Ana estaba sentada frente al espejo del tocador, cepillándose lentamente el cabello rubio oscuro que aún le quedaba, mientras vestía una bata de satén blanco que dejaba entrever la curva suave de sus hombros y el delicado contorno de su cuello. Sus ojos, grandes y profundos, tenían la intensidad de alguien que lucha contra el tiempo, y la manera en que mordía ligeramente el labio inferior le daba un aire de vulnerabilidad irresistible, como si el mundo entero pudiera desmoronarse en cualquier instante. «Víctor», dijo sin mirarme, «¿crees que esto funcionará?» Me acerqué. Apoyé la mano suavemente en su espalda y sentí el calor de su piel bajo la tela fina. «Haré todo lo posible», respondí. «No puedo prometer nada, pero no voy a rendirme». Salimos juntos hacia la sede del Centro Nacional de Inteligencia, donde el día nos esperaba con su habitual mezcla de secretos y sombras. La oficina estaba impregnada del aroma a papel viejo y café quemado, mientras los monitores y micrófonos vigilaban cada rincón invisible. Mi trabajo consistía en analizar informes y evaluar movimientos estratégicos, pero ahora, cada dato que procesaba tenía un peso distinto. Podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante la pausa del almuerzo me encontré con Marta, una colega de la sección de análisis que siempre vestía con una elegancia discreta. Hoy llevaba una blusa de seda color marfil,
una falda lápiz negra que resaltaba sus piernas largas y unos salones de charol que hacían un leve ruido al caminar. En su muñeca, un reloj de oro brillaba con suficiencia, y sus labios rojos parecían perfectamente pintados para seducir al mundo entero, aunque sus ojos guardaban secretos que nadie se atrevía a preguntar. ¿Todo en orden, Víctor?, preguntó con una sonrisa que tenía un brillo travieso. Más o menos, respondí con una mueca. Ya sabes cómo es esto. Ella se acercó, bajando un poco la voz. Si necesitas desconectar, esta noche hay una fiesta en casa de Carlos, en Salamanca. Vino, música y buena compañía. Podría ser justo lo que necesitas. Por un instante, la idea de escapar de la tensión me pareció tentadora, casi irresistible. Pero pensé en Ana, en su lucha silenciosa, y negué con la cabeza. Gracias, Marta, pero esta vez tendré que pasar. Ella encogió los hombros y sonrió. Está bien, Víctor, pero recuerda que a veces, para no ahogarse, hace falta respirar un poco. Al salir del edificio, el viento frío me golpeó la cara, recordándome que no podía permitirme distracciones. Caminé hacia la Plaza de Oriente, donde un hombre de mediana edad, con un abrigo largo y un sombrero ladeado, me esperaba junto a la estatua de Felipe IV. Era Luis, un contacto que me había proporcionado Álvaro para facilitar las entregas y recogidas sin levantar sospechas. Luis tenía un aire de misterio, con ojos oscuros que parecían ver más allá de la superficie, y una sonrisa que nunca alcanzaba a sus labios. En la mano llevaba una carpeta marrón, desgastada por el uso, que me entregó discretamente. «Aquí tienes el siguiente paquete», susurró. «Recuerda, cada movimiento debe ser calculado. La policía política está más activa que nunca». Asentí, tomando la carpeta y guardándola en el maletín. Sabía que, aunque parecieran simples documentos, eran piezas clave en un juego peligroso, donde un solo error podía costarme la vida. De regreso en el apartamento, Ana me esperaba con una taza de té caliente y una mirada llena de gratitud. Su bata de algodón azul se ceñía a su figura con una sensualidad sutil, y sus labios curvados en una sonrisa me dieron fuerzas renovadas. «¿Cómo ha ido?», preguntó. «Nada nuevo», mentí. «Pero cada día que pasa es una victoria». Nos sentamos juntos en el sofá, y mientras la ciudad vibraba en la distancia, sentí que el peso de la traición y el amor se entrelazaban en un destino inevitable. Sin embargo, en el fondo, una sombra crecía. Había escuchado rumores de que alguien dentro del centro estaba comenzando a sospechar. Un vigilante invisible que acechaba en los pasillos, observando cada paso, cada palabra. Y en ese juego de espejos y mentiras, la pregunta era clara. ¿Quién sería el primero en traicionar? Aquella noche en Madrid, el silencio del apartamento se rompía solo por el suave tic-tac del reloj antiguo en la pared. Ana estaba recostada en el sofá, envuelta en una manta de terciopelo burdeos que resaltaba su piel pálida y sus labios ligeramente entreabiertos, como si la vida misma se le escapara en susurros. Su vestido de algodón blanco, sencillo pero ceñido a su cuerpo frágil, dejaba ver la curva de sus clavículas y el sutil movimiento de su pecho al respirar con dificultad. En sus muñecas, unas pulseras de plata tintineaban con cada ligero gesto, un recuerdo de tiempos más felices. Yo, sentado a su lado, sentía cómo el peso del mundo se concentraba en mis hombros. Había recibido una llamada urgente esa misma tarde, un mensaje cifrado que indicaba que la vigilancia sobre mí se había intensificado. El corazón me palpitaba con fuerza,
consciente de que el tiempo para actuar con cautela se estaba agotando. Decidí salir a despejar la mente, caminando sin rumbo fijo por las calles del barrio de Lavapiés, donde las luces amarillas de las farolas se reflejaban en los adoquines mojados. La noche estaba fresca, y un aroma a jazmín se colaba entre los bares y tabernas llenas de risas y música flamenca. Me detuve frente a un pequeño café, y al entrar, el calor y el bullicio me envolvieron como un abrazo fugaz. En una esquina, una mujer me llamó la atención. Se llamaba Isabel, una antigua compañera de estudios que ahora trabajaba como traductora para una editorial local. Llevaba un vestido negro ajustado que dejaba entrever sus piernas largas y torneadas, combinadas con unos tacones rojos que hacían eco en el suelo al caminar. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves hasta los hombros, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de curiosidad y picardía. «Víctor, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa seductora. «Pensé que te habías vuelto invisible». «Solo estaba ocupado», respondí, intentando ocultar la tensión. «¿Quieres un café?». Isabel asintió, y mientras esperábamos la bebida, conversamos sobre viejos recuerdos y futuros inciertos. Su presencia era un recordatorio de que, a pesar del caos que me rodeaba, la vida seguía ofreciendo momentos de luz. Pero no podía permitirme distracciones prolongadas. Recordé las palabras de Luis, aquel hombre de mirada penetrante que me había advertido sobre los ojos atentos del centro. Al salir del café, noté que alguien me seguía a distancia. Un hombre con gabardina gris y sombrero, el rostro parcialmente cubierto por la sombra. Mi instinto me gritó que estaba en peligro. Aceleré el paso, cruzando calles y esquinas, buscando perder a mi perseguidor entre la multitud. Finalmente me refugié en un callejón estrecho, donde la oscuridad era casi total. Respirando con dificultad, miré hacia atrás, pero el hombre había desaparecido. Sin embargo, la amenaza permanecía latente, un recordatorio de que la traición no solo venía de fuera, sino también del interior. Al volver al apartamento encontré a Ana despierta, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el pecho. Me acerqué y le besé la frente, prometiéndome a mí mismo que haría lo imposible por protegerla. Pero en lo profundo, sabía que la red se cerraba lentamente alrededor de nosotros, y que el juego que había comenzado por amor podía terminar en desastre. Una llamada inesperada esa misma noche rompió la calma. Una voz desconocida, con acento extranjero, me advirtió que alguien dentro del centro había comenzado a mover fichas para descubrirme. El reloj seguía marcando las horas, y yo, Víctor Morales, sabía que la partida más peligrosa aún no había terminado. La mañana siguiente llegó con un cielo encapotado que desdibujaba los contornos de los edificios en el barrio de Salamanca. Me vestí con un traje gris oscuro, la corbata perfectamente ajustada y los zapatos relucientes, como si cada detalle pudiera ayudarme a pasar desapercibido entre la multitud de funcionarios y analistas del Centro Nacional de Inteligencia. Ana, en la habitación contigua, se preparaba con una bata de seda color marfil que rozaba sus rodillas, y sus pies descalzos dibujaban movimientos lentos y elegantes sobre la alfombra persa. El aroma a jazmín que había en el aire parecía mezclarse con el perfume suave que siempre usaba, un toque sutil que me hacía recordar los días en que todo era más sencillo. Al entrar en el despacho, me encontré con el coronel Javier Herrera, un hombre de estatura media y mirada penetrante, cuyo uniforme impecable y gesto severo imponían respeto sin necesidad de palabras.
Sus ojos oscuros me escrutaron durante un instante que pareció eterno. «¿Víctor?», dijo con voz grave. «Necesitamos hablar sobre ciertos informes que has presentado últimamente». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Estoy a su disposición, coronel». Herrera se acercó, dejando sobre la mesa un dossier con documentos marcados en rojo. «Algunas de tus evaluaciones contienen información que no coincide con nuestras fuentes habituales. Explícame cómo has obtenido estos datos». Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con precisión. «He cruzado múltiples fuentes, coronel. Señales interceptadas, informes abiertos y análisis propios». «Sé que es así», replicó. «Pero alguien más parece estar detrás de esos datos. Alguien con acceso privilegiado». La insinuación era clara, y el peligro se acercaba como una sombra implacable. Después de la reunión, decidí que era momento de tomar precauciones adicionales. Cambié mis rutas habituales, variando horarios y lugares de encuentro. En una de esas caminatas improvisadas, me crucé con Elena, una antigua amiga de la universidad que ahora trabajaba en un despacho de abogados. Su vestido azul oscuro realzaba sus ojos grises, y un collar de perlas caía con gracia sobre su pecho. Nos saludamos con un apretón de manos que ocultaba una complicidad silenciosa. «Víctor, ¿todo bien?», preguntó con una sonrisa preocupada. «Más o menos», respondí. «Los tiempos son complicados». Ella asintió, con un brillo en los ojos que parecía entender más de lo que decía. Por la noche, en el apartamento, Ana estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro con la luz tenue de una lámpara de pie. Su vestido de algodón beige caía con suavidad sobre sus piernas, y el reflejo de la calle iluminaba sus facciones con un aire etéreo. Se volvió hacia mí y dijo: «¿Crees que esto terminará bien?». La pregunta me golpeó con fuerza. La respuesta era incierta, pero debía mostrar firmeza. «Lo hará», le aseguré. «Por ti, por nosotros». Mientras la ciudad dormía, en algún lugar oscuro, alguien observaba cada uno de mis movimientos. La traición estaba más cerca de lo que imaginaba, y la red en la que me había adentrado comenzaba a cerrarse con fuerza. Y en el silencio de la noche, una nueva sombra surgió. Un mensaje cifrado llegó a mis manos. «Confía en nadie. El enemigo está más cerca de lo que crees». El juego continuaba, y yo, Víctor Morales, estaba atrapado en una partida donde cada movimiento podía ser el último. La madrugada en Madrid parecía suspender el tiempo. Las calles vacías reflejaban la luz amarilla de las farolas, y el eco lejano de un tranvía solitario rompía la quietud. En el apartamento de Ana y mío, la tensión se sentía en el aire como una presencia más. Ana descansaba, envuelta en una bata de seda azul celeste que dejaba entrever la delicada línea de su cuello y sus hombros, mientras yo repasaba una vez más los documentos que había fotografiado esa misma tarde. La cámara Minox, pequeña y silenciosa, parecía pesar más que nunca en la palma de mi mano. Cada página capturada era un paso más en la traición que me había convertido en un hombre dividido. Sabía que, si me descubrían, todo terminaría en un instante. La ejecución, la desaparición, el silencio oficial. Pero también sabía que, sin esos documentos, Ana no tendría oportunidad. Al día siguiente, en el despacho,
La rutina se tornaba cada vez más peligrosa. Mientras analizaba un informe sobre la modernización nuclear en Europa, sentí una mirada fija en mí. Era Carmen, una joven analista del departamento. Llevaba una falda lápiz gris que ceñía sus caderas con elegancia, una blusa blanca ligeramente abierta en el cuello y unos tacones negros que hacían que sus pasos resonaran con seguridad. Su cabello rubio, recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto un cuello largo y terso que despertaba en mí recuerdos de tiempos más inocentes. «¿Víctor? ¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa que parecía esconder algo más que curiosidad profesional. «Sí, gracias», respondí con una leve sonrisa, intentando no mostrar la ansiedad que me consumía. Más tarde, la misma Carmen se acercó con un dossier en la mano. «Hay rumores, Víctor. Cosas que no deberían pasar inadvertidas. Ten cuidado». La advertencia, aunque velada, era clara. Alguien dentro del centro comenzaba a sospechar, a buscar respuestas donde no debía. Por la noche, mientras Ana dormía con una paz que me parecía casi un milagro, recibí una llamada telefónica que heló mi sangre. Una voz grave y extranjera me informó que la seguridad se había intensificado y que debía extremar precauciones. Decidí entonces cambiar la rutina del próximo encuentro con mis contactos. En lugar del habitual parque, me dirigí a un café en el barrio de Chamberí, un lugar discreto y poco concurrido. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo bajo de conversaciones ajenas, me esperaba Álvaro, el coronel británico que me había introducido en este mundo peligroso. Vestía un abrigo largo y bufanda, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Víctor», dijo al estrechar mi mano, «las cosas se complican. La contrainteligencia está atrás de ti, pero aún podemos protegerte». Me entregó un pequeño dispositivo de encriptación y me explicó nuevos protocolos para los intercambios. Cada detalle era vital. Un paso en falso podría ser fatal. Al salir del café, sentí el peso de la traición y la esperanza entrelazados en cada respiración. En la oscuridad de las calles madrileñas, supe que no había marcha atrás. Y mientras caminaba, una sombra se deslizó detrás de mí, silenciosa como la muerte. El juego continuaba, y yo, Víctor Morales, estaba más solo que nunca. El amanecer en Madrid llegó con una niebla espesa que envolvía las calles del barrio de Retiro, transformando la ciudad en un laberinto de sombras difusas y luces titilantes. El frío calaba hasta los huesos, y el sonido lejano de los tranvías parecía un susurro que anunciaba presagios oscuros. En nuestro pequeño apartamento, Ana dormía plácidamente sobre la cama, envuelta en una camisola de satén color lavanda que acariciaba su piel como una caricia suave y prohibida. Su cabello oscuro caía desordenado sobre la almohada, y su rostro mostraba una serenidad engañosa. Un momento de paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Yo, Víctor, estaba despierto desde hacía horas, sentado en la mesa de la cocina con un café frío frente a mí y el maletín al alcance de la mano. Había pasado la noche revisando los documentos que debía entregar, fotografías de informes estratégicos que podían cambiar el destino de naciones, pero también el nuestro. Cada página era una daga clavada en mi alma, un precio demasiado alto para salvar a la mujer que amaba.
La llamada llegó justo cuando el reloj marcaba las 9. Una voz desconocida, distorsionada por un filtro electrónico, me dio instrucciones precisas. Un lugar de encuentro nuevo. Un banco en el Parque del Oeste. A las 5 de la tarde. Sin cámaras, sin testigos. La tensión se apoderó de mí, consciente de que los muros se cerraban y que cada movimiento estaba siendo observado. Durante el día, intenté mantener la normalidad en el Centro Nacional de Inteligencia. En el pasillo, me crucé con Raquel, una joven analista con quien compartía pocas palabras, pero cuyo porte y elegancia no pasaban desapercibidos. Llevaba una falda azul marino que ceñía sus caderas con delicadeza, una blusa blanca que dejaba entrever un collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave, y unos zapatos de tacón medio que le daban un aire de autoridad sutil. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño desordenado, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con suavidad. ¿Todo bien, Víctor?, preguntó al pasar, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Asentí con una sonrisa forzada, consciente de que en cualquier momento la telaraña se cerraría sobre mí. Al caer la tarde me dirigí al Parque del Oeste, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El banco estaba vacío, salvo por un hombre mayor que alimentaba a las palomas con una bolsa de migas. Me senté y esperé, los ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento. A los pocos minutos, Álvaro apareció, con su abrigo oscuro y el gesto serio. «Tengo el siguiente envío», dijo, entregándome una bolsa pequeña y fría al tacto. Pero las cosas se complican. Hay filtraciones dentro del centro. Alguien busca desvelar esta operación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La traición podía venir de donde menos esperaba. ¿Qué hago?, pregunté en voz baja. Sigue con cuidado. Confía solo en quienes ya conocen la situación. El próximo paso será crucial. Nos despedimos con un apretón de manos breve y firme. Caminé de regreso a casa, consciente de que cada paso me acercaba al abismo. Esa noche, Ana lucía un vestido de encaje negro que contrastaba con su piel alabastrina. Se acercó a mí con una mezcla de preocupación y deseo, sus ojos buscando respuestas que no podía darle. ¿Crees que todo esto valdrá la pena?, susurró, rozando mis labios con los suyos. La miré fijamente y respondí con la única certeza que me quedaba. Por ti, haría cualquier cosa. Incluso perderlo todo. Pero en el eco de esas palabras se escondía la pregunta que me atormentaba. ¿Y si ya era demasiado tarde? La noche en Madrid se había tornado plomiza, con nubes densas que ocultaban la luna y un viento frío que azotaba las ventanas del apartamento en Chamberí. Ana estaba recostada en el sofá, envuelta en una bata de terciopelo granate que destacaba el contorno de su cuerpo frágil, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con un collar de perlas que le había regalado años atrás. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de fatiga y esperanza, y su respiración pausada parecía desafiar el tiempo que le quedaba. Yo, Víctor, me encontraba en el despacho del Centro Nacional de Inteligencia, con las manos temblorosas mientras preparaba las últimas fotografías de documentos que entregarían esa misma noche. La cámara Minox descansaba sobre la mesa, pequeña y silenciosa, como un testigo mudo de mi doble vida. Sabía que cada imagen era un paso más hacia el abismo, pero también la única oportunidad para mantener a Ana con vida. Recibí un mensaje cifrado. Reunión urgente. Lugar: Café de Oriente. Hora: medianoche. El corazón me dio un vuelco.
Sabía que esa cita podía ser una trampa o la última oportunidad para mantener el intercambio. Al llegar al Café de Oriente, un lugar elegante pero discreto, encontré a Álvaro esperándome en una mesa apartada. Vestía un abrigo oscuro y un sombrero que le daba un aire de misterio. Sus ojos azules brillaban con preocupación. «Víctor», dijo en voz baja, «la situación es crítica. Han intensificado la vigilancia y hay filtraciones dentro del centro. Necesitamos reforzar la seguridad y reducir la frecuencia de los envíos». Asentí, consciente del riesgo creciente. «¿Y Ana?», pregunté con voz tensa. «El medicamento seguirá llegando, pero debe ser muy cuidadoso. Un paso en falso y todo se vendrá abajo». Mientras hablábamos, una mujer elegante entró al café. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas, tacones negros que resonaban suavemente al andar y un collar de oro que destellaba bajo la luz tenue. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas, y sus ojos verdes recorrieron la sala con una mezcla de interés y determinación. Álvaro la saludó con un gesto apenas perceptible. «Es nuestra enlace local», murmuró. «Se llama Sofía». Sofía se unió a nuestra mesa y entregó un sobre con instrucciones precisas para los próximos encuentros. Su presencia añadía una nueva capa de complejidad y peligro a la operación. Al salir del café, sentí el peso de la traición y la esperanza mezclados en cada paso. Ana me esperaba en casa, con una sonrisa débil pero sincera, vestida con una blusa de seda azul que acariciaba su piel con suavidad. «¿Crees que podremos salir de esto?», preguntó apoyando su cabeza en mi hombro. La miré, y aunque las dudas me carcomían, respondí con una convicción que apenas sentía. «Lo haré por ti, hasta el final». Pero en lo profundo sabía que el final se acercaba, y que la batalla más dura aún estaba por librarse. El amanecer se colaba con dificultad entre las cortinas pesadas del apartamento en Chamberí. Ana dormía, su rostro pálido iluminado tenuemente por los primeros rayos del sol que se filtraban, y yo, Víctor, permanecía despierto, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en un punto invisible. Su respiración era tranquila, pero la fragilidad que emanaba llenaba la habitación de un silencio intenso, casi sagrado. Esa misma mañana recibí la notificación que temía: citación urgente en la sede del Centro Nacional de Inteligencia. Con el corazón en un puño, me vestí con el traje oscuro que tantas veces había usado para ceremonias oficiales, pero que ahora parecía un uniforme de condena. Ana me miró con ojos llenos de preguntas que no podía responder, y yo le acaricié el rostro con la ternura de quien se despide sin palabras. En el despacho, el coronel Javier Herrera me esperaba, su expresión impenetrable como una máscara de hielo. «Víctor», dijo con voz firme, «estás bajo sospecha de alta traición. Tienes derecho a defenderte». El juicio fue rápido, una farsa envuelta en formalidad. Las pruebas, los documentos fotografiados, las entregas clandestinas, todo expuesto con una precisión implacable. Mi defensa fue una construcción meticulosa de verdades a medias y silencios calculados, pero sabía que la sentencia estaba dictada desde antes. El 15 de julio de 1984, en un sótano oscuro de la sede central, la ejecución se llevó a cabo con la fría eficiencia de un mecanismo burocrático. Mi último pensamiento fue para Ana, para su imagen en la cama, leyendo con una sonrisa que jamás podría volver a ver.
3 meses después, Ana recibió una carta oficial. Decía que yo había fallecido en un accidente durante un ejercicio de entrenamiento y expresaba condolencias protocolarias. Nunca supo la verdad, aunque quizás la llevó en silencio en su corazón hasta su muerte en 1997. El hombre que me reclutó, el coronel Álvaro, desapareció sin dejar rastro. El secreto, los documentos, las vidas que cambiaron en aquella guerra invisible, quedaron enterrados en archivos sellados. Pero en algún rincón oscuro del mundo, una nueva historia comenzaba a gestarse. Un nombre cifrado apareció en un mensaje interceptado. Centinela. La sombra de mi traición aún proyecta su eco, y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién será el próximo en cruzar ese umbral donde el amor y la traición se confunden? El juego nunca termina,